Presidente, candidato, senador, alcalde, representante, concejal, guerrillero. En el año 2022, luego de años y años de intentarlo, Gustavo Petro logra llegar a la presidencia de la República. Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Una campaña y una presidencia rodeada de escándalos que tienen agotados a los colombianos. Son los asesinos, los mismos que gritan fuera Petro. Hoy millones y millones de colombianos se preguntan cómo pasó Gustavo Petro de ser un guerrillero a la presidencia. Conozcamos la verdadera historia de Gustavo Petro. En enero de 1974, en Colombia, nace el grupo Movimiento 19 de Abril, un grupo armado que se caracterizó por dar golpes de guerrilla urbana, entre los que se recuerdan la toma de la Embajada de la República Dominicana y la dolorosa toma del Palacio de Justicia, llevada a cabo por este grupo terrorista y auspiciado por Pablo Escobar, el jefe máximo del Cartel de Medellín. Por la toma del Palacio de Justicia, Pablo Emilio Escobar Gaviria, cuando regresa de Nicaragua, entrega $2 millones para la toma y unas armas en Medellín. Le entrega este dinero a Iván Marino Ospina. Iván Marino Ospina muere antes de la toma, pero ya el M-19 tenía el dinero. El M-19 era comandado por Jaime Bateman, Iván Marino Ospina, Álvaro Fayad y Carlos Pizarro, quien posteriormente sería candidato a la presidencia. Se inició el camino de la paz. Así comenzó el movimiento que partirá nuestra historia y unirá a todos los colombianos para construir con Pizarro una nación más democrática y poderosa. Palabra que sí. A este grupo guerrillero perteneció el hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien para muchos que conocieron la interna del M-19 no era alguien relevante para aquella estructura. Sí, hay mucho mito que inclusive Gustavo Petro se encargó de alimentar, inclusive en su biografía, es decir, él es mitómano. Sobre su presencia en el M-19, no, la presencia del M-19 de Gustavo Petro no tiene hechos destacados. Estas versiones se alimentan cuando revisamos los archivos y las imágenes del entierro de Carlos Pizarro, comandante del M-19. Ese día Petro se encontraba realmente distante de los demás comandantes, como un militante más. Gustavo Petro entró a la guerrilla a los 18 años, en 1978, cuando residía en Zipaquirá, y a los 21 años dividía su vida militando en la guerrilla del M-19 y en el cargo de concejal de Zipaquirá. En octubre de 1985, Gustavo Petro fue capturado por posesión de armas y fue recluido en la cárcel Modelo, cárcel que con ayuda de guerrilleros de las FARC intentó amotinar el 6 de noviembre del mismo año. De esta manera quería aumentar el caos mientras sus camaradas se tomaban el Palacio de Justicia en el centro de Bogotá. Y dentro de la idea de la toma del poder, que iban a tomarse el poder, Petro amotina la cárcel Modelo con sus compañeros de las FARC y con el liderazgo propio de él, amotina a 3.000 presos para salirse de la cárcel, tomarse la ciudad, tomarse el poder. Para Petro, la toma del Palacio de Justicia fue una genialidad, dejando de lado las muertes y la violencia vivida ese día en Bogotá. El genio de la operación militar, de la idea de coger el Palacio de Nariño y cómo tomar el Palacio de Justicia y cómo tomárselo y cuántos hombres y en qué forma hacer la operación, se debe a Luis Otero. Y así, envuelto en un grupo terrorista, Gustavo Petro iniciaba su vida pública, siendo personero y luego concejal de Zipaquirá, mientras repartía panfletos, participaba en reuniones del M-19, tenía armas en su poder e incluso ayudaba al caos desde la cárcel. Así empieza la vida nacional de Gustavo Petro.
vamos a contar qué hizo Gustavo Petro por Santander entre los años 1987 y 1989, contado por su exesposa Mariluz Serrán Cárdenas. Mariluz Serrán Cárdenas también fue guerrillera del M-19, fue la segunda esposa de Petro y su alias fue Andrea. Reconoce que Gustavo Petro fue un cabecilla en Santander. A mis 15 años ingresé al M-19 y 2 años después fue que conocí a Gustavo Petro. Yo ya estaba en el M cuando conocí a Gustavo, yo era estudiante de secundaria, pero él se llamaba Andrés en esa época. Era el comandante Andrés, hacía unos meses había salido de la cárcel acá en Bogotá, creo que estaba en Bogotá, duró 18 meses. Se fue para Santander, lo enviaron para allá, estuvo viviendo en Girón y allí fue donde nos conocimos en la ciudad de Bucaramanga. Recuerdo que entré al Tiempo y al Espectador y les dije, y a RCN, bueno, yo soy Andrea, esa era mi chapa, yo soy del M-19. Aunque Petro poco hable de este alias, Andrés fue un nombre que utilizó en homenaje a Andrés Almarales, aquel que fue el cerebro de la toma del Palacio de Justicia y que en su honor también su mujer Mariluz Serrán lo utilizó como alias Andrea y ambos pusieron así sus hijos Andrés y Andrea en homenaje a este terrorista cruel. Gustavo Petro, en Santander, fue responsable de cientos de extorsiones a empresarios y finqueros del Magdalena Medio. Promovió, por medio de los paros armados de Barrancabermeja, desplazamientos forzados, reclutó menores y los volvió combatientes. Gustavo Petro, elegido presidente de Colombia en 2022, fue guerrillero durante 10 años en el M-19, una guerrilla socialista y que con violencia pretendía luchar por sus ideales y atacar al gobierno colombiano. Su vida como guerrillero empezó a los 18 años cuando vivía en Zipaquirá, como lo relata en su propio libro. En esa época era guerrillero del M-19 de forma clandestina, mientras tenía una vida pública como concejal de ese mismo lugar. Su alias era Aureliano, como lo mencionan diferentes reportajes. Estas imágenes muestran a Gustavo Petro con un bigote falso y tratando de ocultar su verdadera identidad. Una de sus primeras participaciones como guerrillero fue en la famosa Operación Ballena Azul, en la que el M-19 ingresó al cantón norte de Bogotá, una de las construcciones militares más importantes del país, y sustrajeron 5.000 armas del Ejército Nacional. Entre sus tareas cotidianas, según el New York Times, se encontraba almacenar estas armas robadas. También, según Infobae, otra de sus tareas era consolidar las ideas sociales de la guerrilla en el municipio de Zipaquirá. La columna guerrillera de la que hacía parte recibió el nombre de José María Melo. Entre los hechos cometidos por esta guerrilla mientras él era miembro, se encuentra la toma del Palacio de Justicia en 1985, donde retuvieron 350 rehenes durante 2 días y mientras el edificio estaba en llamas en una dura confrontación de guerra con el ejército. Para ese tiempo, Gustavo Petro hacía parte de la dirección del movimiento y su nombre apareció en el comunicado en el que el M-19 reivindicaba la toma del palacio. Sin embargo, él dice no participar de este hecho. Y así, luego de la toma del Palacio de Justicia, continuaba la historia del guerrillero. Después de la sangrienta toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 y el intento de amotinamiento en la cárcel Modelo por parte de Petro, 5 años después el gobierno colombiano firma un acuerdo de paz con la guerrilla terrorista del M-19. Teniendo como 2 puntos claves la dejación de armas y la entrada a la política de los guerrilleros, cobijados bajo la Alianza Democrática
M-19. Dentro de estos acuerdos quedó amnistiado Gustavo Petro. Para el año 1991, Gustavo Petro alcanzó un escaño en la Cámara de Representantes por Cundinamarca, y al final del periodo, en 1994, trajo a Hugo Chávez, quien acababa de salir de la cárcel por una amnistía otorgada por el presidente Rafael Caldera. Reunión de amnistiados, Gustavo Petro y Hugo Chávez. Durante 8 días, Gustavo Petro fue el anfitrión de Hugo Chávez, le organizó reuniones con los presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente, le celebró el cumpleaños número 40 con torta y grupo llanero y culminó su visita en el puente de Boyacá, sellando lo que llamarían un pacto bolivariano. ¿Te recuerda eso? Y tras las conversaciones, ¿qué deciden? ¿Seguir el ejemplo que Caracas dio? ¿Seguir el ejemplo que Caracas dio? Bolivariano. Vamos a jurar allí en Boyacá una integración bolivariana para América Latina y nos comprometemos a que en nuestras vidas vamos a luchar por eso. Ahí fue el primer acercamiento y trato entre Hugo Chávez y Gustavo Petro. Petro siempre se ha dicho admirador de Hugo Chávez, olvidando los millones de venezolanos que han tenido que salir de su país buscando una mejor vida, comida, atención médica e incluso un medicamento, todo como consecuencia de un régimen socialista. Que está encaminado hacia una transición en Venezuela muy interesante. A mí me parece que en la parte política es lo mismo que hizo el M-19 en la Asamblea Nacional Constituyente del 91. Yo pienso que el proyecto bolivariano es el primer proyecto democrático en América Latina. Luego de sus aventuras con Chávez, Gustavo Petro, el que siempre ha dicho estar en contra del establecimiento y del Estado, pues también perteneció al Estado. Durante el gobierno de Ernesto Samper, envuelto en el escandaloso proceso 8000 por presunta financiación del narcotráfico para su campaña, y hoy miembro del Grupo de Puebla, el hijo del Foro de Sao Paulo, Gustavo Petro fue diplomático en Bruselas. Más adelante, Petro volvería al Congreso, fue representante de la Cámara en 1998 por Bogotá, representando el movimiento Vía Alterna junto con el también ex M-19 Antonio Navarro, y se reelegiría en el año 2002. Luego de algunas coaliciones políticas, Gustavo Petro haría parte del Polo Democrático Alternativo, partido que lo avaló para que en el año 2006 se eligiera como senador de la República. Cargo que abandonaría en 2009 para iniciar su carrera presidencial, para la cual fue candidato del Polo Democrático en las elecciones de 2010, en las que se proclamaría presidente Juan Manuel Santos. Según varias fuentes del Polo, Petro se reunió con el presidente electo Juan Manuel Santos para hacer una serie de acuerdos, sin el conocimiento de los demás miembros del Polo. Sin embargo, ante estos hechos, los compartidarios se opusieron y no le quisieron dar la presidencia del partido. Lamentablemente, a los pocos días de haber ganado Juan Manuel Santos la presidencia, él va a la Casa de Nariño y hace un acuerdo con Santos. Y después pretende que la Dirección Nacional del Polo, nosotros, lo nombremos presidente del partido para desarrollar el acuerdo con Santos. Y le dijimos que no, que el Polo se iba a declarar en oposición a Santos, como era obvio, ¿sí? Y que además, pues, íbamos a nombrar en la presidencia a otra persona. Bueno, y él decidió romper con el Polo por esa razón. En ese momento, Petro abandonó el partido, cuando no le dieron la presidencia del mismo, y creó lo que sería el movimiento Progresistas, con el cual lograría ser alcalde de Bogotá, lo cual terminaría en un desastre, una administración de la ciudad llena de ego, divisiones y soberbia. Declararon su participación en los organismos de inteligencia del Estado. Ajusticiamos a 164 es el total hasta ahora entre los detenidos. Algunos de ellos no los hemos fusilado. Antes de orgullo, los psicópatas asesinos Javier Delgado y Hernando Pizarro León Gómez, tío de la congresista María José Pizarro, entre diciembre de 1985 y enero de 1986, masacraron 164 personas entre hombres, mujeres y niños. Los asesinaron pegándoles con palos, a otros los estrangularon con sogas, los degollaron o los apuñalaron en el abdomen. Previamente torturados, colgándolos de las manos y cortándole la piel, para obligarlos a confesar que eran infiltrados del ejército, cuando la realidad eran campesinos que habían sido recientemente reclutados a la fuerza por la columna Ricardo Franco de la banda narcoterrorista FARC. Se encontraron cuerpos a los que les habían abierto el pecho aún con vida para desgarrarles el corazón.
3 cadáveres de mujeres embarazadas con el vientre vacío y varios hombres mutilados enterrados vivos. Ante las cámaras les hicieron confesar a estos 6 jóvenes campesinos con las manos atadas a la espalda que eran soldados profesionales. Después, a sangre fría, los degollaron. Nosotros fusilamos, ajusticiamos a 164 es el total. Las víctimas eran personas muy jóvenes, inclusive en las filas había menores de edad, quienes al parecer fueron presionadas para que confesaran su vinculación con la fuerza pública. Soldado profesional. ¿De quién dependía? De Gustavo Boda. A algunos niños les da miedo entrar al laboratorio del colegio, les asusta el esqueleto que cuelga del techo como un ahorcado, saben que es auténtico, huesos de un verdadero muerto, nada de plástico. De ahí el temor al mirarlo y soñar con él por la noche, con esa boca abierta que parece emitir un grito sordo, desesperado. ¿Quién es la víctima? Es todo un misterio, aunque hay una historia que dice contar a quién pertenecen los restos y cuál fue la supuesta razón que la hizo merecedora a la víctima de una terrorífica y sangrienta muerte. Una muerte que es uno de los tantos rostros desesperados y aterrados que fueron torturados y asesinados entre el mes de noviembre de 1985 y enero de 1986, en lo que se conoce y muchos comienzan a olvidar como masacre de Tacuelló, y considero que la única forma de no cometer los mismos errores es recordándolo. Si hacemos oídos sordos a los lamentos que se han perdido en el silencio de lenguas cortadas, no somos tan diferentes a los autores de tales actos. Por eso en este video recordaremos este trágico hecho que las nuevas generaciones comenzarán a olvidar. Lo único que intuyen sobre la identidad de este esqueleto es que pertenece a una mujer, por el tamaño pequeño y algunos huesos. El lucubró un profesor de la institución educativa Quintín Lame de Tacuelló, y que podría tratarse de María, que tenía entonces 16 años. Su madre aún confía en que ella aparezca, o por lo menos lo que quede de ella, para enterrarla. Era una chica casera, responsable, le gustaba el colegio, aunque la angustiaba vivir en un hogar sumido en la pobreza que le impedía disfrutarlo. Estudiaba en un colegio pequeño del Simón Bolívar en el barrio Normandía de Bogotá. En 1985 llegó un profesor de educación física que solía sacar a los alumnos a hacer ejercicio a la calle o a un espacio verde, y no lo hacía tanto por enseñarles gimnasia como lo hacía para hablarles en un área abierta sin testigos, pues quería contagiarles sus ansias revolucionarias y alistarles en el Ricardo Franco. Se trataba de un grupúsculo criminal, disidencia de las FARC y aliado del movimiento M-19, y que había fijado su base de operaciones en las elevadas montañas que rodean a Tacuelló. Hasta allí pensaba desplazarles desde la capital. Un día cualquiera de 1985, María regresó del colegio. Nadie en su hogar advirtió nada inusual en su comportamiento. Se acostó sobre las 10 de la noche y, como de costumbre, despertó más temprano que nadie para ir al colegio, y ahí fue que salió y jamás volvió. Los suyos conocerían más tarde que más que la revolución, lo que le atrajo fue la oferta de 500.000 pesos de paga, con más de $120, una cantidad que mejoraría la precaria situación económica de la familia. Y ni siquiera era cierto, los que ingresaban no cobraban un peso y ni siquiera podían echarse para atrás si llegaban a arrepentirse. Se creería que la joven serviría como un informante o los llamados sapos. Quizás fue descubierta entre tantos jóvenes universitarios campesinos que correrían con la misma suerte que esta pobre joven. Las autoridades colombianas encontraron cuerpos a los que les habían abierto el pecho, que determinaron aún estaban con vida para sacarles el corazón. Algunos tenían marcas de estar amarrados. Unos 3 cadáveres de mujeres embarazadas les fueron abiertos los vientres y los fetos sustraídos. Varios cadáveres presentaban signos de haber sido enterrados con vida y casi en su mayoría tenían mutilaciones. En otros lados eran encontrados cráneos humanos, a pesar de la inocencia de la mayoría de las víctimas. Varios echaban la culpa los unos a los otros de simpatizar con el ejército, con la policía o con organismos de inteligencia colombianos o estadounidenses, a tal punto de que el comando Ricardo Franco Frente Sur se quedaba sin hombres. La masacre de Tacuelló fue una matanza ocurrida entre noviembre de 1985 y enero de 1986 en el corregimiento de Tacuello, en el municipio de Toribio de Cauca, Colombia, y perpetrada por Hernández Pizarro León Gómez y José Fiodor Rey Javier Delgado, comandantes de la guerrilla Comando Ricardo
Ricardo Franco Frente Sur. La masacre fue ejecutada por los guerrilleros Hernando Pizarro León Gómez y José Fedor Rey alias Javier Delgado, alegando que los 164 guerrilleros asesinados de su propio grupo, según ellos, eran infiltrados o informantes del Ejército Nacional de Colombia o la CIA. Según las investigaciones judiciales, fueron asesinadas 125 personas, pero reportes de prensa de la época registraron 164 víctimas. Inclusive Delgado afirmaba y presumía ante los demás grupos insurgentes que había asesinado a los militares que asesinaron a Carlos Toledo Plata del M-19, a los que mataron a Iván Marino Ospina, a los que le lanzaron la granada a Antonio Navarro Wolf, entre otros, y les pedía a sus homónimos de las demás guerrillas del país que buscaran infiltrados que muy probablemente estaban también en sus respectivas filas. La masacre fue descubierta apenas el 13 de diciembre de 1985 por denuncias de la comunidad al M-19 que hacía presencia en la región. A los medios de comunicación llegaron informes sobre la masacre que se estaba llevando a cabo en Tacuelló. El 15 de diciembre de 1985, un grupo de periodistas encabezados por Raúl Benoit del noticiero Promec se trasladaron a la zona y pidieron entrevistar a los jefes guerrilleros. En los medios televisivos, radiales e impresos quedó constancia de la crueldad con que el par de guerrilleros sometía a su propio grupo. Un niño de 15 años llamado Manuel Manrique fue uno de los pocos sobrevivientes de la masacre. 20 años después de esta, fue entrevistado por la revista Semana, donde relató su espeluznante vivencia en aquellos campos de tortura. Delgado empezó a cambiar, no dormía, se la pasaba caminando de noche y de día, se mantenía aislado, creo que fumaba mucha marihuana. Hernando, que era hermano de Carlos Pizarro, también metía mucha droga. Él y Miguel, un costeño alto y delgado, el hijo de puerca, eran de los que más torturaban. Manuel Manrique, víctima y testigo, según el testigo Víctor Rivera, cuando quedaban unos pocos guerrilleros en el grupo, los comandantes José Fedor Rey, Javier Delgado, Hernando Pizarro, Miguel y Juancho se vistieron de civil y se fueron en unas camionetas que llegaron a buscarlos. En diciembre de 1985, el comando Ricardo Franco anunciaba que José Fedor Rey, Javier Delgado, era relevado de la dirigencia de ese movimiento por los hechos de la masacre. Las consecuencias de esta masacre fueron las esperadas reacciones por parte de la gente y los medios, calificando este hecho como un acto salvaje, psicópata y despiadado, razón por la cual la Coordinadora General Guerrillera expulsó al comando Ricardo Franco Frente Sur por darle mala imagen al movimiento guerrillero. El M-19 rompió alianza con el grupo y las FARC-EP y puso precio a las cabezas de Delgado y Pizarro. Se supo después que Delgado tuvo diferencias con más comandantes de la Coordinadora General Guerrillera y para intentar tener más respeto hizo asesinar a los supuestos infiltrados. Hernando Pizarro quiso unirse al M-19, pero fue rechazado por su hermano Carlos Pizarro, quien mejor le recomendó que se suicidara. Finalmente murió en Bogotá en 1994 y Javier Delgado fue capturado en 1995 en un operativo contra el cartel de Cali y en 2002 fue ahorcado en su celda en la cárcel de máxima seguridad de Palmira, Valle del Cauca, por un comando de las FARC-EP. Gustavo Petro, exmiembro del desaparecido movimiento guerrillero M-19. Fidel Castro ayudó al M-19 en muchas de sus intervenciones en Colombia. E incluso, hay que decirlo, en Cuba se entrenaron tropas del M-19 que separó al gobierno cubano del gobierno colombiano, se rompieron las relaciones. Una bomba de tiempo, una granada sin gancho de seguridad. En eso se ha convertido Nicolás Petro para su padre, el presidente de Colombia. Y es que el primogénito ya aceptó que un ex narcotraficante cooperó con activos para la campaña presidencial del año pasado. Dinero y al menos una camioneta que puso a nombre del tío de su esposa. Una parte de esos dineros fueron utilizados por el mismo señor Nicolás Fernando Petro Burgos y su compañera sentimental esposa, la señora Daisuris del Carmen Vázquez Castro, para su beneficio personal. Pero el negocio no terminó ahí, porque otra parte de ese dinero sí sirvió para impulsar la campaña que llevó a su padre hasta la casa de Nariño. El dinero específicamente salió de los bolsillos del hombre Malboro, Samuel Santander López Sierra.
señalado como uno de los narcos más importantes del país durante las décadas de los 80s y 90s. Así como de Gabriel Ilzaca Acosta, hijo del turco Ilzaca, conocido por sus nexos con paramilitares colombianos. Y otra parte de estos fueron invertidos en la campaña presidencial del año 2022. Esta nueva afirmación golpea directamente al presidente Petro, que en primera instancia parecía haberse librado de la tormenta porque, según su hijo, el dinero no había llegado a la campaña presidencial. Hoy se retracta y asegura que esos fondos ilegales sí llegaron al hoy mandatario. Por eso hasta su hermana le reclamó. Pero soy la única que se está quemando hasta el plomo para que no te metan en la cárcel, Nicolás. Entonces ya, madura un poquito, madura de verdad. Andrea tiene razón, porque todo indica que las nuevas declaraciones del ahora hijo incómodo tienen un solo objetivo: que tanto él como su esposa Daizuris consigan un trato para evitar la cárcel, aunque eso deje completamente expuesto al presidente colombiano, su padre. A ninguno de mis hijos y de mis hijas, aquí uno presente, les he dicho jamás que delincan. Eso no existe. De los 5 hijos biológicos que tiene el presidente Gustavo Petro, Nicolás Fernando Petro Burgos es el que da de qué hablar. En las últimas semanas se conocieron sus relaciones con clanes políticos cuestionables como la familia del parapolítico Musa Besaile y del megacontratista Julio Gerlein. Como lo informó Cambio, el pasado 5 de enero, Nicolás se reunió en la casa de la familia del procesado excongresista Musa Besaile. Y ante la foto que publicó el hijo del parapolítico en sus redes sociales y demás videos que confirman su cercanía con este clan, Petro Burgos aseguró a través de un comunicado que sus encuentros no estaban relacionados con política, sino en su larga amistad con el hijo adolescente de Besaile. Cabe recordar que Milena Flores, esposa de Besaile, aspira a ser gobernadora de Córdoba en las próximas elecciones de octubre. Al doctor Nicolás Petro, que lo queremos mucho. Un día después, el 6 de enero, Nicolás Petro patrocinó una fiesta con reconocidos cantantes vallenatos afuera de la casa de su madre. Entre los invitados estuvo Jorge Gerlein, sobrino de Roberto y Julio Gerlein. Este último es investigado por concierto para delinquir y corrupción al sufragante, delitos presuntamente cometidos en el entramado que también cobija a su expareja sentimental, Aida Merlano. Hoy vive una campaña de desprestigio. El diputado Petro Burgos ha construido su carrera política en el Atlántico, donde aspiró a la gobernación en 2019, pero sus 191.302 votos no le alcanzaron para ganarle a Elsa Noguera. Por eso llama la atención especialmente por la distancia de más de 1.000 kilómetros que existe entre Barranquilla y Villavicencio. La relación que puede tener Nicolás Petro con el empresario Juan Manuel Sarmiento Mejía, una persona con claros intereses en contratación pública. El esquema de seguridad del hijo del presidente Petro, que le patrocina la Unidad Nacional de Protección, UNP, incluye 3 camionetas. Pero desde agosto del año pasado, a este esquema se le unió una camioneta blindada marca Chevrolet modelo Tahoe con placas JCZ858, que está a nombre de la empresa de Sarmiento Mejía. El sábado pasado, 14 de enero, el líder político del Pacto Histórico en el Atlántico, Máximo Noriega, quien aspira a llegar a la gobernación, organizó un evento en Soledad que tenía como invitado principal a Nicolás Petro. El vehículo en mención hacía parte de la caravana del hijo del presidente, como lo demuestran las imágenes. En registros públicos se observa que la camioneta pertenece desde 2016 a JMS Constructores, de propiedad de Juan Manuel Sarmiento Mejía. Las actividades económicas de la empresa, que tiene su sede principal en Villavicencio Meta, se basan en construcción de viviendas, principalmente de interés social, carreteras y demás obras de ingeniería. En ningún archivo público reposa que esa firma se dedique a la protección de personas o alquiler de vehículos. Cambio consultó a Nicolás Petro para saber cuál es el vínculo que tiene con este megacontratista del Meta y aseguró que no lo conoce. La camioneta de la que hablas es de un primo, Camilo Burgos, que la tiene arrendada hace como un año. Y él a veces me acompaña en los recorridos. No sé a quién se le arrendó y no conozco a ese señor que mencionas, afirmó Nicolás Petro. El hijo del presidente dijo que, contrario a lo que se ven en las imágenes, es falso que él se movilice en el vehículo. Y cuando se le cuestionó por las actividades a las que se dedica su primo Camilo Burgos, no se obtuvo respuesta.
Petro Burgos explicó que su primo Camilo estuvo el fin de semana en Barranquilla, pero que el viernes 13 de enero viajó en la noche a Ecuador al velorio de su suegro. Es decir, en el evento en Soledad Atlántico, su primo no hizo presencia y aún así el diputado se movilizaba en la camioneta Tajo de propiedad del megacontratista del Meta. Él es el hombre Malboro, el criminal y expolítico colombiano que se hizo rico contrabandeando cigarrillos, vinculándose con paramilitares, y el mismo que ahora respira en libertad luego de casi 2 décadas de estar preso en Estados Unidos. Un símbolo que representa la lucha de Colombia contra el problema mundial de las drogas. De que usted está ante el tipo más bruto de este Congreso de la República. No el tipo más bruto que usted. No se ha leído un libro. Habla todo el día huevonada. En el sinuoso y traicionero sendero del poder, pocas figuras se mueven con la agilidad y astucia de Armando Benedetti. Este político colombiano, quien se desliza como una serpiente entre las ramas de la influencia y la corrupción, ha demostrado ser un maestro en el arte de las relaciones públicas, donde el encanto y la diplomacia se entrelazan con el interés personal y la ambición desmedida. Benedetti, cuyo nombre resuena en los pasillos del poder con una mezcla de admiración y desdén, ha sabido cultivar amistades poderosas y nutrirlas con el elixir del dinero y el favor político. Desde los inicios de su carrera, Benedetti mostró una capacidad innata para rodearse de personajes que, como el oro, brillan y atraen. Al tuyo. Mi amor, no es mío, es de todos. Bueno, a mi presidente colombiano. Para ahora que yo hasta donde yo sé, hasta donde yo sé, el man nos da un culo, es la colla esta Laura, voy a casi y lo hace inteligente. Le fascina tener inteligente. A mí me extraditan de una manera sorpresiva. Si a mí me hacen una cosa a mis espaldas, te lo juro por Dios que llego yo a Colombia y saco la artillería y comienzo a atacar. Ya se lo vi, ya se lo vi. Y que sea el pueblo entero, porque a mí no me interesa lo que diga un magistrado. Es que muestre. Ya se lo digo. La verdad que yo tengo que contar muchas cosas. Primero porque no te quiero poner nerviosa. Segundo porque estoy seguro. Y tercero porque ya hay el que sus diputados. ¿Ok? Déjame tranquilo, que si yo veo que me sobrepasa la vaina, te aviso, ¿ok? Ya. Le saco la artillería y comienzo, y en la artillería le sumo los votos que le restarían para que perdiera. No amenaces a nadie más que lo jugar. No, es que yo no lo estoy amenazando, te lo estoy diciendo a ti porque tú tienes contacto para que se lo digas en su cara. Yo no le tengo miedo. ¿Tú crees que le voy a decir esa bombada? Si yo le digo eso, ya se lo dije hoy. Mira, amor, yo no sé cómo decirte, lo tienes que creer, mi hijo de puta, que yo no me enteré de tu deportación, sino el día, hijo de puta, que te deportaron. Todo, hijo de puta, sin que pusiera un peso. Y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién me hizo nada? ¿Ustedes qué quieren que llegue, hijo de puta? ¿Quién fue el que puso la plata? No me jodan la hijo de puta vida. No me jodan la vida porque lo que pasó ayer y antes es una mierda, Laura, de parte tuya y de parte del presidente. Y prepárense porque en cualquier momento reclamo mi espacio político. Y no lo hagan para que vean. Y si creen que es una amenaza, es una amenaza. Y si quieren darlo, claro, exploto, porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda. Y eso no se le hace a Benedetti. Un man que hizo 100 reuniones en una campaña política. Un man que consiguió 15.000 millones de dólares, que busqué toda la plata y tú lo sabes, porque nadie, para que fueran los hoteles, para que se viera para acá todo demás. Pero te insisto. Vamos a ver, ¿qué tal que uno diga, Rolando Gallo, quién fue el que puso la plata aquí en la costa? Y le repito, yo no quiero amenazar. Pero vamos a diga quién puso la plata aquí en la costa. Yo voy a ¿qué es esta puta? Tú que no sabes un culo de historia, lee cómo empezó el hijo de puta Chomín y por qué empezó. Ahí te da la clave de todo lo que te va a pasar. Y si tú crees que es un chantaje, cree que es un chantaje. Es una respuesta a una forma de hijo de putas de ustedes. Una respuesta a una hijo de putada. No es chantaje. La degenerada vida del abogado Daniel Mendoza Leal.
Daniel Emilio Mendoza Leal es un periodista, abogado y escritor que en los últimos meses ha sido noticia por sus estridentes y estrambóticos trinos en Twitter, pero que detrás de esa personalidad ruda y desafiante esconde una personalidad degenerada y alocada. Mendoza Leal no ha sido un abogado destacado, es más, en los círculos jurídicos siempre ha sido calificado como un mediocre y resentido. Ha tenido algunos privilegios por la posición acomodada de su familia, en especial de su padre. Con su padre ha tenido una relación especialmente conflictiva que derivó en que le cortaran todos los servicios. Desde ese momento ha vivido de la subvención que le proporciona una importante política colombiana y de sus trabajos de periodioextorsionismo asociado con Gonzalo Guillén en un pasquín llamado La Nueva Prensa. Anteriormente, Daniel Mendoza, conocido con el alias de Delator, fue expulsado del periódico El Tiempo, luego de que publicaran notas injuriosas y calumniosas en un blog cedido de esa carta editorial. Su trayectoria como escritor es bastante mediocre, pues sacó un libro blasfemo que ha tenido pocas ventas y nulo impacto, y como si fuese poco, sus desórdenes comportamentales lo hacen ser objeto de rechazo, estando comentados sus incidentes de abuso con el alcohol y las drogas, además de que llegó al punto de autoinfligirse lesiones en el abdomen, lo cual demuestra una clara perturbación mental. Y como si fuera poco, se conoce que uno de sus fetiches sexuales es ver a su mujer teniendo relaciones con otros hombres. Gustavo Petro, luego de la victoria de Juan Manuel Santos en el 2010, se reunió con él para llegar a algunos acuerdos, todo a espalda de sus compañeros de partido. Esto causó una profunda división en el polo democrático, por lo cual Petro decidió crear el movimiento Progresistas y aspirar a la alcaldía de Bogotá. En las elecciones del 2011, el guerrillero terminaría venciendo a Enrique Peñalosa, Gina Parodi y Carlos Fernando Galán, siendo así el nuevo alcalde de la capital de la República. A partir del populismo, Gustavo Petro logró ser alcalde mayor de Bogotá, pero las promesas incumplidas no se hicieron esperar. A los primeros que les incumplió fue a los niños y padres bogotanos, pues propuso crear 1000 jardines infantiles, de los cuales solo construyó 6. Es más, no los construyó, adecuó 6 casas para volverlas guarderías. También Petro engañó a la juventud bogotana, pues dijo que construiría 100 megacolegios, de los cuales no construyó ni uno solo. Jugando con el sentimiento de los bogotanos que querían ver el metro en la capital, el guerrillero prometió 5 kilómetros de metro, de los cuales no entregó ni uno solo. Dejó unos estudios que no sirvieron y una maqueta en cartón. Ese fue el metro que dejó el guerrillero para Bogotá. Además, prometió 2 sedes de la Universidad Distrital y no pasó nada, no construyó ninguna. También le incumplió a los universitarios de universidad pública, esos que siempre tanto lo han apoyado. Ahora hablemos del derroche y la incapacidad. Durante la alcaldía Petro hubo 700.000 millones que se gastaron y no se supo en qué. Después de su alcaldía, el IDU encontró que el 81% de las vías de Bogotá estaban en regular o en mal estado. Además dejó 49 obras sin terminar en la ciudad, lo cual le causó una pérdida al distrito de 1 billón de pesos. La incapacidad en su máxima expresión. El derroche, la improvisación, el populismo y la incapacidad reunidos en una alcaldía, la alcaldía del guerrillero. Durante su paso por la alcaldía, Gustavo Petro fue destituido de su cargo e inhabilitado de poder aspirar a cargos públicos por un periodo de 15 años. Que las decisiones del señor alcalde mayor de Bogotá vulneraron el principio de libertad de empresa y que pusieron en riesgo el medio ambiente y la salud humana de los habitantes de Bogotá. Por lo anterior, la Procuraduría General de la Nación impuso como sanción al señor Gustavo Francisco Petro Urrego la destitución del cargo y la inhabilidad general
por el término de 15 años para ejercer funciones públicas. La sanción ordenada por el Procurador General de la República, Alejandro Ordóñez, estuvo vinculada a irregularidades en la reforma del sistema de recolección de basura, el cual era un negocio que Petro dijo se lo quería quitar a los privados. Como consecuencia de esas irregularidades, la ciudad terminó convertida en un basurero a cielo abierto y los carros recolectores que había comprado terminaron sembrados a las afueras de Bogotá. De acuerdo a diversas fuentes, el entonces presidente Juan Manuel Santos haría uso de su poder y sus amistades para presionar al Consejo de Estado y que reversaran la destitución de Gustavo Petro. Como agradecimiento por eso, para las elecciones presidenciales, Gustavo Petro volvió a dividir, esta vez incluso al partido que él había creado, pues decidió apoyar a Juan Manuel Santos, tema que generó enfrentamientos dentro de los progresistas, incluso con Angélica Lozano, que para quienes no sabían, sí, fue petrista, militó en el partido de Petro. Es absurdo que ahora en primera vuelta al mafioso, al oligarca, al que se le decía no pasarán, ahora se le siga doctor. El apoyo de Petro a Santos fue tan grande que incluso el mismo expresidente le agradeció en su discurso de victoria. Dentro de los progresistas, por supuesto que está su líder, el alcalde Gustavo Petro. Pero no lo quería mencionar para no meterlo en líos con la Procuraduría. Petro, apoyando a Juan Manuel Santos, ¿cómo? ¿Con recursos del distrito? La pregunta electoral, sí, hablé con el presidente y lo felicité por parte del distrito. No, uno no es culpable de las ovaciones. Luego de destruir Bogotá, Gustavo Petro enfilaba baterías para apostarle a la presidencia de la República y llevar a cabo su nefasto proyecto socialista. En el año 2018, Petro iniciaba su campaña presidencial. Después de Carlos Pizarro, era la primera vez que un guerrillero tenía posibilidades serias de llegar a la presidencia. La contienda la inició Petro con una consulta interpartidista en la que venció a Carlos Caicedo y superaría por muy poco a Sergio Fajardo en la primera vuelta, para avanzar a segunda vuelta y disputar la presidencia con Iván Duque. Para esta segunda vuelta, el guerrillero recibía el apoyo de Claudia López y Antanas Mocus, con los cuales presentó una serie de compromisos escritos sobre mármol. Compromisos que más adelante veríamos que solo fue palabrería y una táctica para matizar su radicalismo de izquierda. Más adelante se abrirían muchas dudas sobre la financiación de la campaña de Petro, cuando el mismo Diosdado Cabello, secuaz de Maduro en la dictadura venezolana, dijo que Petro era un cobarde, que había ido a pedir apoyo y que ahora lo negaba. Unas guabinas llegan a hacer lo que son. Para acá vino una vez ese señor Petro a pedir apoyo para su campaña, para acá, para Venezuela. Y ahora los chavistas le hieden. Anda, la comete un dulce, anda. Por eso es que perdió y no va a ganar nunca, porque los pueblos desprecian a los cobardes, los pueblos desprecian a los guabinosos. Sin embargo, las mentiras y el presunto apoyo venezolano no le alcanzaría para ser el presidente de la República, pues el presidente sería Iván Duque Márquez. Durante la presidencia de Iván Duque, el plan de la izquierda en la región se empezó a llevar a cabo. A partir de protestas totalmente violentas, se empezó a agudizar día a día más la situación de orden público en Colombia, mientras Petro solo agitaba estas masas violentas desde el Congreso y desde sus redes sociales. De esta manera llegaría la horrorosa toma guerrillera del 2021, la cual dejó como saldo 2 policías muertos. Los comerciantes tuvieron pérdidas de cerca de 2,2 billones de pesos. La primera línea causó 67 incendios en actos de terror y se reconocieron 2.175 hechos criminales causados por la misma primera línea que Gustavo Petro y sus amigos siempre defendieron. Este plan llevó a Gustavo Petro a puntear en las encuestas presidenciales para el año 2022, pues aprovechó estos actos de terror para hacerse dueño de la palabra cambio y así engañar a los colombianos, jugar con sus esperanzas y llegar a la presidencia para hacer la peor presidencia de la historia. Luego de incendiar el país, hacer una oposición rastrera, Gustavo Petro iniciaba su campaña para el año 2022, una campaña plagada de dudas y escándalos. Desde correr la línea ética para hacer quedar mal a los contendores. Porque, pues digamos, el objetivo de este grupo no es hacer cosas para la campaña oficial, sino trabajar toda la línea lateral
de defensa y ataque. Y eso significa que tenemos que defendernos y atacar. Y eso significa que seguramente la línea ética pues se va a correr un poco. La línea ética pues se va a correr un poco. Hasta recibir dudosos apoyos que luego se comprobaron, como el de alias Sobrino, el Turco Ilzaca, el hombre Malboro, tal cual como lo dijo el hijo del guerrillero Nicolás Petro. Empezamos a recibir recursos provenientes de personas que querían aportar a la campaña presidencial de mi padre, Gustavo Petro. Personas como Santander López Sierra, como Gabriel Ilzaca, empezaron a hacer aportes. El hermano de Petro recorrió cárceles buscando ayuda de extraditables para voltear los resultados en algunas zonas del país donde Petro históricamente siempre había perdido. El Urabá y el Magdalena Medio, dirigidos desde las cárceles, lograron una votación que Uribe lo entendió. Él lo dijo. Me parece raro, curioso y extraño que en lugares donde Petro no podía ni llegar, ahora gana masivamente. Nosotros vimos que entre el norte de Santander, entre el Urabá antioqueño, entre el Magdalena Medio, Gustavo obtuvo 1,5 millones de votos que no tenía antes. Ahora, si te das cuenta, con ese 1,5 millones de votos fue que ganó. Que ganó. Pero las cárceles incidieron mucho. Claro, porque nosotros estuvimos allá. Desde la campaña presidencial, su trayectoria ha estado marcada por alianzas turbias, promesas incumplidas y una gestión que parece haber heredado los vicios más profundos de esa clase política que él siempre criticó. Un claro ejemplo es la entrada del clan Torres al Pacto Histórico, en abril del 2022, un grupo cuya historia entrelaza la política y el dinero, encabezados por Euclides Torres y apadrinados por Armando Benedetti. El clan del Atlántico supo utilizar sus conexiones para impulsar a Petro en la costa. El vínculo entre política y negocios no solo sirvió para la campaña, sino que también se convirtió en una de las sombras que sigue acechando al gobierno del guerrillero. Afírmenos entonces si su padre tenía total conocimiento de que su campaña presidencial en el Atlántico fue financiada por Euclides Torres. Sí, tenía plenamente conocimiento, no solo en el Atlántico, sino en gran parte de la región caribe. Y así llegó Gustavo Petro, el guerrillero que deshonró la presidencia. Dijo el presidente Petro que su peor error fue haberme nombrado ministro de Educación. Mi mayor error fue haber puesto de ministro de Educación a Alejandro Gaviria. Peor que Olmedo, peor que Schneider Pinilla y la corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Peor que Benedetti, el embajador itinerante y ahora flamante jefe de gabinete de Palacio. Peor que las alianzas con lo peor de la politiquería. Peor que el FOMAC y la destrucción de la salud de los docentes de Colombia. Peor que haber nombrado gestores de paz a los peores delincuentes del país. Peor que la paz total. Invierto la fórmula. Mi peor error fue haber creído en Petro y creer que podía gobernar decentemente a Colombia.